Padre eterno, en esta hora, una vez más, presento delante de ti a esta audiencia, presencial y a distancia, vía online. Te pido, Padre eterno, que tú puedas hablar a cada familia, a cada persona, a cada individuo, a cada hijo creyente tuyo, Padre, que con esperanza querrá recibir esta palabra. Pido, Padre eterno, que me des sabiduría, que me des comprensión, entendimiento, que me permitas esparcir esta semilla como el buen sembrador y que toda esta porción caiga en buena tierra, que podamos discernir en lo espiritual lo concerniente a esta palabra, a su temática, en lo que tú quieres ministrar a nuestras vidas para cuidarnos a sí mismo y cuidarnos en el entorno donde nos encontremos. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Esta porción de las Escrituras se encuentra en Números, capítulo 22, versículo 2 al capítulo 25, versículo 9. Esta porción lleva por título Balak, y Balak traduce como devastador. Devastador. ¿Qué es un devastador? Un devastador es cualquier ente que acaba con todo. Destruye, muy bien. Destruye con todo. Y eventualmente en nuestros entornos familiares, laborales, amistosos, pudiéramos encontrarnos con gente que cumple con este perfil. Y eventualmente, antes de todo el proceso que el Eterno somete nuestras vidas, nosotros nos hemos convertido en devastadores, ¿sí? Con una opinión, con una maldición, con una declaración, eventualmente podemos destruirlo todo. Y debemos velar para no caer en este campo. ¿De acuerdo? Balak, el rey de Moab, cita al profeta Bilam para maldecir al pueblo de Israel en el camino. Bilam es golpeado por su asno, que ve el ángel que el Eterno envía para detenerlos antes que Bilam. 3 veces, desde 3 diferentes lugares, Bilam, que es traducido al español en la Biblia hispana como Balaam, ¿sí?, intenta pronunciar sus maldiciones. En cambio, cada una de las veces pronuncia bendiciones. Bilam o Balaam también profetiza sobre el final de los días y la venida del Mesías. El pueblo cae ante la seducción de las hijas de Moab y son persuadidos a idolatrar al ídolo moabita Peor. Cuando un oficial israelita de alto rango públicamente toma una princesa midianita y la lleva a su tienda, Pinhas, en nuestras Biblias al español lo vamos a leer como Pinehas. Pinhas los mata a los dos, deteniendo así la plaga que se esparcía entre la gente. Básicamente, estos 3 capítulos, desde el capítulo 22 al 25 de Números, resumen en buena parte estos 3 grandes relatos. ¿Okay? Esta negociación entre el rey de Moab, Balak, con Bilam, un hechicero, un profeta pervertido, y luego la seducción colectiva hacia los hijos de Israel por las hijas de Moab. Una trampa que generó un juicio sobre los hijos de Israel, trayendo una mortandad como consecuencia, y que gracias a Pinhas se pudo detener la plaga cuando él procedió a hacer justicia. ¿Ok? En este caso, matando a la medianita con este hombre que se había ido a su tienda para practicar fornicación. Espero que todos conozcan la historia bíblica. Si conocen toda la historia bíblica, es mucho más fácil digerir los principios que acá vamos a estar aprendiendo. Si no conoce la historia bíblica, en la medida que estemos exponiendo el tema, usted bien puede preguntar y le vamos a dar luces al respecto. De todas maneras, procuraré también dentro de las citas a leer que se pueda conocer este relato que es muy poco leído, es muy poco visto. Y entonces se desconoce, aparte de la historia, los principios que operan
en este relato que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y nos vamos a ir al inicio de un ataque, como así lo titulo, que se encuentra en Números capítulo 22, desde el versículo 2 al versículo 6. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Balac es el rey moabita. Ya él viene escuchando cómo Israel viene a lo largo del desierto enfrentando y conquistando a algunos enemigos. En su ruta, él se va a encontrar inevitablemente con los moabitas, porque él necesita continuar a Canaán. Entonces, sabiendo Balac que el Eterno está con el pueblo de Israel, que le acompaña su poderío, que le acompañan sus señales, él sabe que está perdido como nación. Entonces, él busca tomar ventaja a través del hecho de que un hechicero pueda maldecir al pueblo. Y la primera lección que aprendemos acá es que ocasionalmente, a lo largo de nuestras vidas, podemos sufrir ataques espirituales partiendo de una maldición, porque alguien profiere una maldición contra nuestras vidas. Por el hecho de que en sus propias fuerzas, esta persona o estas personas o estos entes espirituales que puedan operar en un individuo te odian, pero no logran destruirte. No logran destruirte. Entonces, porque saben que el Eterno está contigo. Entonces ellos necesitan buscar, a través de la manipulación y una maldición proferida contra ti, derribarte. Y Moab fue atemorizado en gran manera, el pueblo de Moab, porque el pueblo era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: he aquí, como el buey lame la hierba del campo, esta multitud lamerá todos nuestros contornos. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Hay preocupación porque al enfrentarse a Israel tienen todas las desventajas, para alcanzar una victoria y así puede ser derrotados. Entonces, procedemos al versículo 5, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran, diciendo: un pueblo que ha salido de Egipto cubre la superficie de la tierra y está enfrente de mí. Este es el mensaje que le envía el rey a este hechicero o a este falso profeta. Ven ahora y maldice por mí a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás yo pueda herirlo y lo echaremos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas será bendito y a quien tú maldigas será maldito. Si hay algo presente acá en el relato es que el rey Balac reconoce la autoridad de Balaam, y al reconocer la autoridad sabe que si él bendice a alguien será bendito, y si por el contrario él lo maldice será entonces maldito. A ver, abro acá un paréntesis y expongo lo siguiente. En términos espirituales y por principio de las Escrituras, Proverbios declara que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sí? Ese poder potencialmente está en todos. Pero si una persona es usada por el enemigo y es influenciada por espíritus malignos, eso, sumado al poder que pueda tener su mente, tiene la capacidad para maldecir a otro. Eso en cuanto a la maldición. ¿Sí? Lo mismo va a operar de forma contraria acerca de aquel hombre que ha escogido el Eterno, generalmente como profeta, o que tenga el don de profecía, o sea una persona de autoridad, si potencialmente en su lengua está el poder, ¿verdad?, de la vida y de la muerte, pero sumado a ello, el Eterno lo unge para bendecir, para hacer el bien, para construir, para edificar, para hacer lo bueno. Entonces este hombre será una autoridad para hacer lo bueno, para declarar y decretar en un momento determinado lo bueno, por guianza del Altísimo, por guianza del Espíritu del Altísimo. ¿Sí? Entonces lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Lo que se cumple dentro del reino también se puede cumplir para el reino de las tinieblas. ¿Ok? Solo que de forma antagónica.
Entonces, el rey reconoce la autoridad de este hechicero y por lo tanto lo contrata para que maldiga al pueblo. Él está esperando que bajo esa condición de maldición, el pueblo alcance la derrota. Que bajo esas palabras de maldición declaradas sobre el pueblo, se venga un mal sobre el pueblo, no importando qué mal sea, pero el punto es que el pueblo no les derrote a ellos, ¿sí? Que el pueblo de Israel no les venza en la batalla. Entonces declara sobre ellos una maldición. Bien, soy de los que creo, porque no lo establece así la Escritura, sino la experiencia en la vida de fe te enseña que bajo estos principios de autoridad que puede operar en el ser humano, para bien o para mal, partiendo desde el poder de la lengua, por un lado, y partiendo del hecho de que tú obtengas una autoridad espiritual, para lo bueno o para lo malo, creo firmemente, amados, que ciertamente se puede alcanzar la autoridad para bendecir o para maldecir a alguien. Entonces, el enfoque en esta mañana va a estar precisamente en las palabras de bendición o de maldición que en un momento se puedan declarar sobre alguien o sobre algo. Entonces, nos es necesario conocer el perfil de este hombre que podía albergar la autoridad para bendecir o maldecir a alguien. Balaam, en hebreo Bilam, puede traducir devorador o glotón. Esta proviene del verbo bala, que traduce como tragar o devorar, con el sinónimo de devorar. O que no es pueblo, señor del pueblo, forastero. En griego se tradujo como Balaam, que es como vamos a ver ese nombre en las Biblias traducidas al español. Por otro lado, Balac, quien es el rey moabita, traduce como despojado, ¿sí? Despojado. Y en hebreo, Balac, y también uno de los sinónimos, es visto como devastador. Es decir, un devastador contrata a otro devastador, o un despojado o desposeído contrata a un devastador para que lo acabe con todo. Y es tal cual, amado, lo que sucede en términos humanos, en las interacciones humanas, cuando se quiere hacer el mal contra alguien. Generalmente quien quiere hacer el mal es una persona desposeída, porque solo el desposeído tiene la necesidad de poseer algo. Atentos acá con esa definición. Solo un desposeído es aquel que va a desear desposeer a alguien para él poder tener posesión de algo. ¿Sí lo ves? Porque si alguien lo posee todo y otro también lo posee, hasta pueden llegar a ser amigos porque ambos poseen algo. ¿Sí lo ves? Pero cuando alguien es un desposeído en su naturaleza humana, carnal, humana y carnal, esta persona se va a encontrar en una condición espiritual desposeída. Y por lo tanto va siempre a querer de lo que el otro tiene. O alcanzar lo que el otro tiene. En el caso de este rey moabita, al ver que el pueblo de Israel alcanzaba grandes victorias e iba arrasando con todo aquello por el desierto, él se llenó de temor, porque él sabe que Moab no tiene esa misma condición. Está desposeído, se siente desposeído. Y por sentirse desposeído, busca entramar un mal contra el pueblo de Israel. Estamos ubicados allí, hasta ese punto de la historia. Entonces, él necesita buscar a alguien de autoridad, y en este caso un devastador que pueda devastar a ese pueblo, que pueda acabar, que pueda tragar a ese pueblo, que pueda devorar a ese pueblo. Esa devastación tiene muchas caras. Atentos con esto. Esa devastación puede tener muchas caras. Por ejemplo, una persona envidiosa es un tipo de devastador. Atentos con eso. Porque el envidioso va a desear lo que tiene el otro. Una persona ambiciosa, en el aspecto negativo, es un tipo de devastador espiritual. Porque él va a querer más allá de lo que ya ha poseído y, si es posible, desposeer a otros.
Cuidado con eso, ¿no? Entonces, si una persona alberga ambición, alberga envidia, celos, que son caras de la devastación, es posible que en su pobreza espiritual, por el hecho de estar desposeído, camine en función de estos rasgos negativos del ser humano, que son propios de una naturaleza caída y que son propios, por supuesto, también del reino de las tinieblas. Entonces, lógicamente, para ser libre de esto, de estos rasgos negativos, se necesita que el Eterno liberte a ese ser humano o a ese individuo que tiene ese mal. Sin embargo, en la vida de fe, puede ocurrir que mientras tu ser está siendo transformado, hayan parte de estos rasgos, solo que tú los dominas, pero están allí presentes. Y en algún momento de la vida, puedes incluso hasta vencerlos, ¿ok? A tal punto de ser completamente libre de esos rasgos negativos por la transformación en el espíritu de santidad que obra en ti. Con la llenura de su espíritu, ¿sí? Y con la abundancia del fruto del espíritu en la vida del creyente, es posible ser libre de este tipo de rasgos negativos. Ahora bien, mi punto acá es que pudiéramos nosotros ser víctimas de este mal, como pudiéramos ver a otros con este mal. Ahora, quien está a más, ¿cómo sería la expresión? A flor de piel con este mal, sería una persona no creyente. Una persona que no está llena del Espíritu del Eterno, ¿cierto? Porque en su naturaleza natural, humana, él va a estar desposeído. Y al estar desposeído, él va a tener estos males operando en su vida. Él necesita ser libre. Ahora, en nuestro entorno, o en nuestros entornos donde nosotros nos desenvolvemos, en nuestra cotidianidad, no todo el mundo es creyente, redimido por el Señor, con una fe fortalecida. No todo el mundo está bajo esa condición. Entonces, a veces en ese entorno, si están presentes estas personas, pueden ser instrumento de Hasatán para obrar en contra de ti, declarando algún tipo de maldición o deseándote algún tipo de mal. Ahora, estas declaraciones en esta interacción tienen también muchas caras, porque si ustedes le dicen, voy a poner por acá la ilustración con el ejemplo de Felipe, ¿verdad? Si a Felipe lo van a maldecir y le dicen abierto y tajantemente, hey Felipe, ¿sabes qué? Tú estás maldito porque yo te maldigo en este día y te va a salir mal todo en tu vida y todo lo que tú hagas te saldrá mal. Si hubiese esa declaración contundente contra el individuo, es claro que es una maldición. Y cualquiera de nosotros reprenderíamos a la persona, ubicaríamos a la persona, y espérate un momento, y a mí me respeta. ¿Sabes qué? Esas palabras que tú estás declarando contra mí, yo no las recibo ni las acepto. ¿Sí? Y te expongo a las manos del Dios vivo. Por ejemplo, ¿no? O el Señor te reprenda, porque a veces también la persona pudiera estar bajo la influencia de algún espíritu maligno. Eso es real, amados. Eso es real. Solo que está en otra frecuencia modular. ¿Sí? Ahora, allí es claro ver la maldición. Pero hay maldiciones que pasan agachadas, que usted no las percibe. Por ejemplo, A y B se encuentran en el camino y A le dice a B, ¿para dónde vas? Y B le dice, no, voy a buscar otro empleo, me van a entrevistar para un empleo. ¿Dónde? ¿En aquel lugar? No, vale, allí no contratan a nadie, ahí vas a perder tu tiempo. Ese tipo de expresiones son maldiciones. Lo que pasa es que no existe la contundencia de decirte maldito. Pero al desearte el mal, de alguna forma se está influyendo en tu vida para que ya tú vayas con desgano o para que sencillamente tú abortes el objetivo de ir al lugar. Claro, exactamente. Toda declaración negativa, obviamente, dependiendo de las circunstancias, dependiendo el momento, el lugar, pudiera obedecer a una maldición. Obviamente, va a depender del contexto y de las circunstancias. Imaginemos que yo soy dueño de una panadería y usted viene a comprarme un pan. Rafael, deme un pan. No hay pan. ¿Y va a salir hoy? No, no va a salir hoy. Eso no es una maldición.
Simplemente lo que va a suceder, no va a haber pan. Pero es una respuesta negativa porque tú esperas tener el pan. Ahora, esa respuesta negativa no significa que sea una maldición, ¿sí? Porque yo no estoy diciendo mal contra alguien. ¿Vemos acá la diferencia? Ok. Si hemos comprendido hasta este punto, entonces empezamos a tener mayor conciencia de lo que puede significar o implicar una maldición. Entonces, usted debe estar preparado de forma consciente, primero para no aceptar esa maldición en su vida, y segundo, para trabajar para que esa palabra no se cumpla en su vida. Ahora, hay un factor de protección en la que cualquiera de estas maldiciones que fueran declaradas sobre tu vida no te alcancen, y eso lo vamos a aprender más adelante. Porque sabe usted, cuando Balaam finalmente acepta la condición y va a maldecir al pueblo, dése cuenta en el relato que jamás se menciona a Moisés. O sea, ellos jamás supieron que el rey de Moab le iba a maldecir. Jamás supieron eso. O por lo menos el texto no da a conocer para nada, no se habla de ello. Todo este capítulo es el tema entre Balaam, la negociación entre Balaam y Balac. ¿Ok? Aparentemente el pueblo no sabe en lo absoluto de ese proceso contra ellos. Pero aún así el Eterno los guarda. Y ya vamos a ver el detalle de cómo los guardó. Porque ese mismo principio debe operar en nosotros, los hijos del Eterno. Nosotros que somos parte de su pueblo, amén, debe operar en esa misma dimensión de protección divina. Y le adelanto, dicho sea de paso, que hay maldiciones que son declaradas contra nuestra vida que jamás lo supimos y a lo mejor jamás lo sabrás. ¿Sabe usted eso? Créanme, todos nosotros, si hemos estado en un entorno social, en algún momento nos han maldecido. Pero Hashem nos protege para que dicha maldición no tenga efecto sobre nuestras vidas. Estos personajes fueron parientes entre sí. Balac fue un moabita descendiente de Lot y Bilán descendiente de Labán. Balac era el rey de los moabitas y Bilán era un hechicero, nigromante, que poseía dones sobrenaturales y su conducta era pésima, engreída, hedonista y banal. Atentos con estas características. Porque estas características van a acompañar a una persona maldiciente. Llámese una persona negativa. Pero negativa. Usted conoce eso negativo, ¿cierto? ¿Sí? Eso es como en el salón de clase donde estudiamos, siempre hay un negrito, ¿sí o no? No se sienta Luis, por favor, yo también soy de color y a mucha honra. Papá me hizo así. Amén. Pero siempre había el morenito, había el catire, había el sobresaliente, el nerd, había el... sí. Cierto, siempre en esos escenarios está la presencia de este perfil. Bueno, en nuestro entorno social, a lo largo de nuestra vida, así usted como conoce gente de fe, gente positiva, gente proactiva, conoce, va a estar el flojo. ¿Alguien conoce algún flojo? Sí. Siempre en el entorno va a haber uno, al menos uno, ¿sí? Y como dicen en el llano, yo conozco al flojo así sude. Yo le veo sudadito, no, papá, no me convence. Usted es flojo, sí es flojo, ojo, sí es flojo. Pero existe, ¿sí o no? Existe el flojo. Bueno, existe la persona negativa que tiene este tipo de conducta, que se caracteriza por tener este tipo de conductas, ¿ok? Pésimo, engreído, hedonista y banal. Y a eso le vamos a sacar punto ahorita, ¿ok? Para que usted lo detecte. Y si lo detecta, le diga, ¿sabes qué? Yeshua te ama. Acepta al Señor como tu Salvador. No le echamos fuera, pero démosle a conocer la palabra de verdad para que esas personas sean libres. Porque al final esas personas son víctimas de cómo son. ¿Sí lo ves? Son ciegos. Entonces son víctimas, necesitan de nuestro amor, darle luz. Así como es importante que un alcohólico conozca al Eterno para ser libre, que alguien enfermo con una enfermedad terminal conozca al Eterno y sea sano, que algún drogadicto sea libre, una vez que conoce al Eterno, que asimismo una persona negativa conozca al Eterno. Porque créame, amado, una persona negativa es una persona tóxica. Y es la persona que tú no quisieras tener en tu entorno, pero a veces toca, ¿no? Y llega. Y es cuando llega esa persona y todo el mundo se abre. ¿Qué pasó? No, voy a hacer tal cosa, no voy a hacer. No,
es una persona indeseable que llegó al grupo. Son personas que pudieran tener estos rasgos y que no son aceptados inclusive por un grupo social de seres humanos, personas normales. Me explico, sin discernimiento espiritual. Entonces, más a nosotros está la demanda, como personas espirituales o que conocemos de un ámbito espiritual, que debemos apartarnos, marcar distancia con este tipo de personas y lo más importante, cuidar nuestros corazones de no ser como estas personas. Porque el punto es que si usted comparte con personas con este perfil, en un momento dado, si usted no vela, usted termina cojeando. Es decir, usted termina haciendo lo mismo que este tipo de personas. Y ahí tenemos que guardar nuestros corazones. De manera que si te puedes asimilar a esa persona. Entonces, esta lección nos da muchísimos aprendizajes en cuanto a reconocer a la persona que tenga ese perfil, en cuanto a no ser como este tipo de personas, guardarnos, cuidarnos de ellos, y a ver cómo es que opera una maldición sobre alguien, y cuándo es que puede operar esa maldición, y qué efecto puede tener esa maldición si al final alcanza a la persona, y cuánto poder podemos tener nosotros para maldecir o para bendecir a alguien. Balaam es un hechicero. Como hechicero también se le puede conocer como un kashaf. Un kashaf es un encantador, un adivino, hechicero, que practica la magia. Persona que realiza actos de magia o hechicería para determinar la voluntad de las personas. Escuche esto. Para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos. Especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. En algún momento, amados, usted pudo haberse encontrado con la oportunidad de su vida. O sea, es tomar la decisión porque esa era la oportunidad de mi vida. Un empleo, un ingreso, un emprendimiento, un proyecto. Usted estuvo a la puerta de tomar una decisión. Inclusive hasta casarse. He escuchado de personas que estuvieron a punto de casarse y los padres influyeron a que no debían casarse. Y no se casaron. Y más tarde entonces se casan con otras personas y todo apunta a un mal resultado. Entonces siempre te queda el pensamiento hacia el pasado. Si mi mamá o mi papá no hubiesen influido, esto hubiese sido mejor. O lo contrario, los padres influyeron a tal punto que no se casaron, pero es que le salvaron la vida a esas personas. Eso también puede ocurrir. ¿Ok? Y cuando es así, tú lo recordarás para bien, porque no, el Señor me ayudó, mis padres me ayudaron porque me dieron claridad en la decisión que yo iba a tomar en ese momento, me guardaron de eso. Pero también puede ocurrir lo contrario, que te estén aconsejando para mal. ¿Sí? Y en ese consejo para mal puedas tomar una decisión que sea nefasta pues para tu vida. Entonces, los hechiceros no son solamente aquellas personas que creen en la magia negra, que consumen un tabaco, personas oscuras que practican el mal y que invocan el reino de las tinieblas. Eso es, digamos, un tipo de hechicero. Pero hay hechiceros que son personas comunes manipuladores, que jamás han tocado un tabaco ni han encendido una vela, pero que son manipuladores, que buscan siempre es torcer tu destino, o torcer la decisión que vas a tomar, o la decisión que vas a tomar, o manipular tu voluntad para que tomes una decisión que no es la más correcta. ¿Ok? Allí debemos velar, amado, en quién confiamos nuestros temas personales. ¿Ok? Si usted tiene un proyecto y usted lo comparte con alguien negativo, ¿qué le va a decir? No va a haber esperanza. ¿Me explico? Te va a hablar de todo lo malo y todo lo malo te va a hablar. No hay nada bueno. Para el que es negativo de esta clase, hechicero, te va a hablar solamente lo negativo y que es imposible alcanzar las cosas. Hace poco estuve en una consejería entre unas personas que están tomando la decisión para hacerse novios. El hombre en este caso tiene una edad importante y pidiendo el consejo, consultó a un familiar. Y el familiar le dice, mira, yo como tú tomo la decisión no solamente de ser novio, sino inclusive de casarme de una vez. Porque a tu edad vas a conseguir pocas personas. Y en segundo lugar, el tren pasa una vez.
y tú no sabes si este es tu tren, y pasó y te dejó. Eso frustra a la persona. Entonces la persona viene y me hace el mismo planteamiento a mí. Un familiar me dijo esto y me aconsejó esto. Y si eso es verdad, hermano, que este es el último tren, le dije, siéntate, hermano. Vamos por el principio, ¿sí? En el reino del Eterno no hay un solo tren, hay una estación de tren. Y esa estación tiene muchos vagones y van y vienen. Y como el director es el Eterno, él puede cambiar el riel, cambiar el destino y a donde hayan más pasajeros mandar a la gente. Si usted es un hijo del Eterno, créeme que papá está interesado en que tú no te quedes solo. Él está interesado, escuchen, en que tú no te quedes solo. ¿Sí? Pero revisemos un poco más atrás los antecedentes. ¿Qué has sembrado tú para llegar a esta edad solo? Padre Eterno. Ok. Vamos a arrepentirnos. ¿Sí? Vamos a hacer ticún. Vamos a rectificar. Vamos a empezar de cero. Vamos a caminar en orden. Y entonces el Eterno traerá tu tren. ¿Ok? Pero esa de desesperación de agarrarme el último tren, porque, o sea, es pensar terrenalmente, carnalmente, según la sabiduría de los hombres, como lo enseña el apóstol Santiago. ¿Ok? No es un consejo. Yo sé que no lo hizo con mala intención el familiar, pero no es un consejo sabio. Porque esa persona toma esa decisión y si no es la persona, amado, de aquí en adelante, lo que va a vivir es un infierno por el resto de su vida. Y precisamente le está buscando ahorita huir del infierno, no acercarse más. Entonces necesitamos decisiones sabias. Amén. Sabias. Que podamos pensar por la escritura. ¿Sí? Tú tienes una situación, la otra parte o el conflicto tiene otra situación. Ok, veamos por las escrituras cuál es la decisión a tomar. Y créeme, amado, cuando el consejo sabio, bueno, es que por provenir de la escritura ya es sabio. Pero si el consejo proviene de las escrituras, eso te va a dar shalom. Te va a dar fortaleza. Eso sí, va a implicar trabajo, va a implicar esfuerzo. ¿Ok? Porque lo menos que tiene la escritura es una fórmula fácil, pero rápida, instantánea. Esa era la palabra que estaba buscando. ¿Sí? Las escrituras te van a dar muchos consejos y todas ellas de trabajo y de esfuerzo permanente. Entonces la gente le huye a los procesos, porque la gente está harta de caminar en proceso. Esa es la verdad. Pero caminar en un proceso cuando el Eterno es mi supervisor, esa yo la agarro. Si Él va a ser mi supervisor, yo la agarro. Porque si tengo toda la vida pasando trabajo sin una supervisión segura, ¿qué me cuesta asumir otro camino largo, pero con la supervisión de Él? Él no me va a dejar morir. Él es fiel, porque para siempre es su misericordia. Aplaude al Eterno por esa verdad. Muy bien, continuemos entonces. Esto es parte del perfil de este tipo de personas o individuos. Un hechicero posee poderes sobrenaturales. Lógicamente, esto ya es a una persona dedicada, un ministro de Hasatán, un servidor de Satanás, abiertamente, ¿verdad? Conoce el ámbito espiritual. Él conoce el ámbito espiritual. Tal cual como una persona de fe conoce el ámbito espiritual, una persona del mal conoce el ámbito espiritual, amado. Lo conoce. Al punto de reconocer que el Eterno y el Mesías es la verdad. Pero ya ellos entraron en una condición de pacto con Hasatán y difícilmente salen de allí. No es imposible, ¿verdad? Pero ellos logran reconocer dónde está la luz y logran aceptar que están en oscuridad, además. Hace años, eventualmente he contado esta anécdota. Un hermano en la fe cayó en una crisis, estaba en un estado depresivo, muy mal. Y en su desesperación, él era, si se quiere, un nuevo creyente, 1 o 2 años caminando en el Señor. No era para nada una persona madura en la fe. Porque usted puede ser una persona madura, pero allí alcanzar madurez espiritual es otro trecho. Amén, es otro trecho. Amén, ok. Entonces, desesperado ve un cartel y dice, se lee el tabaco. Y el hombre ve arriba y dice, Señor, te estoy desesperado. Yo necesito una respuesta.
yo voy a ir allí, pero no porque no confío en ti, sino que no tengo la capacidad de entenderte o escucharte, pero yo voy a entrar ahí. Y él fue para allá. Y viene la bruja. Lo he visto en películas. Y entonces la mujer le dice, chico, tú con un Dios tan poderoso me vienes a pedir ayuda a mí. Y el tipo ha quedado blanco y salió corriendo, hermano. Como los 2 días desesperado, Rafa, te tengo que contar, ¿qué pasó? Hermano, sabes que estoy mal por esto y por esto. Ajá, y entonces, hermano, fui donde una bruja, pero tú eres loco, hermano. No, eso es grave, eso es idolatría. Bueno, hermano, desesperado fui. Ay, ¿qué te dijo? El hermano me dijo que el Dios que yo tenía era más poderoso que él. Y el hombre terminó llorando ahí. Hermano, yo no sabía que mi Dios era más poderoso. Increíble. Increíble. Entonces, un hechicero serio, porque hay impostores también, ¿no? Serio, aunque es engañado, aunque está siendo engañado por las tinieblas, sabe y va a reconocer que Hashem es el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Bien. Busca congraciarse con Hashem, con obras de justicia. O sea, él busca demostrar que él es justo, que él es bueno, ¿sí? Oiga todo lo que proviene de Hashem, ¿sí? Todas las buenas noticias. No sé si usted le ha contado sobre la bendición del Eterno en su vida a una persona no creyente. Pues, ¿sabe? Tal cual. Es ambicioso, hedonista y banal. Continuemos. Antes de continuar, vámonos a la anterior. Quiero aterrizar unas ideas con respecto a estos rasgos negativos de la ambición, el hedonismo y el banalismo. El ambicioso es aquel que, aún teniendo, quiere más. No se conforma con lo que tiene. ¿Ok? Ahora bien, importante, punto de equilibrio. Nosotros no estamos llamados para estar conformados. ¿Sí? De hecho, el apóstol Pablo nos dice, no nos conformemos a este mundo. O sea, nosotros no podemos conformarnos. Pero eso no significa que voy a irme al otro extremo de ser ambicioso con todo, ¿no? Simplemente voy a obtener shalom en la vida, en una vida equilibrada delante de mi Padre eterno. Esa es otra condición, ¿ok? Equilibrio. Entonces, no es ambición, tampoco es conformismo. ¿De acuerdo en ello? ¿Todos? Ok. El hedonista es aquel que vive del placer. Escúcheme bien, porque esto se cuela dentro de las congregaciones a más no poder. El hedonismo. El hedonismo, amado, tiene que ver con una filosofía griega donde el alcance de la felicidad es posible a través de la satisfacción en los placeres. Cualquier tipo de placer. Pero que lo que te genera placer es lo que alimenta tu vida. ¿Usted ha conocido a ese tipo de personas? Por ejemplo, acá en Venezuela decimos una persona rumbera, ¿sí? Que a cada instante para todo tiene que inventarse la rumba, para pasarla bien, para satisfacer y llenarse de placer en el momento. Bueno, una persona así, otras condiciones aplican, había que evaluar cada caso, por supuesto, pero es posible que reúna las características para ser una persona hedonista. Es aquella persona que vive solamente del placer. Él, digamos, no satisface meramente necesidades. Compro un par de zapatos porque lo necesito, una ropa porque la necesito, una casa porque la necesito. No. Él va a comprar la casa, pero tiene que ser la mejor de todas. Para él tener el placer de que tiene la mejor de todas. Se va a comprar el par de zapatos, el mejor de todos. Porque si no es el mejor de todo, entonces no me produce eso placer. Cuidado con eso. Ahora, esa búsqueda de placer tiene 1000 caras y cada quien se inclina por un lado. ¿Ok? Así como existe el placer por el materialismo, puede existir el placer por la sexualidad. Puede existir el placer por los juegos de computación o digitales, videojuegos. Gracias. ¿Sí? Puede existir el placer por dinero, solo por obtención de dinero y dinero y dinero, ¿sí? Puede haber placer solamente por el reconocimiento. Hey, yo lo que quiero es reconocimiento, que me aplaudan, que me vean. Hey, aquí estoy, véanme. Y eso te produce placer, o a la persona le produce placer. Ok.
A ese extremo, la búsqueda de placer, a ese extremo, en cualquiera de estas áreas que pueda trastocar tu vida, eso, amado, se llama hedonismo. Y acá abro otro paréntesis. Y es que dentro de las congregaciones, ahora por el hecho de que Yeshua nos ha ofrecido una vida en abundancia, y en nombre de la prosperidad, y en nombre de que el Eterno no quiere ya pues que tú sufras en la vida, se han generado mensajes positivistas, ¿ok? Instantáneos, que sin ningún esfuerzo tú lo obtengas todo, porque tú debes tener el derecho a todo porque tú eres hijo del Eterno. Ese es un mensaje que desde el punto de vista filosófico se ha mantenido en boga en la iglesia posmoderna, en las congregaciones posmodernas. Y nosotros allí, amado, debemos siempre guardar nuestros corazones, tanto si voy a impartir el mensaje como para quien vaya a recibir el mensaje. Ahora bien, no me malinterprete, no quiero decir con esto que debemos promover la conformidad, la mediocridad, el conformismo, no es el punto. Es vida equilibrada. Yo creo firmemente que Yeshua nos ha prometido una vida en abundancia. Amén. Y es un derecho para el creyente vivir de ella. Pero debe haber un esfuerzo de obediencia. Eso es lo que vemos en la Escritura cada instante, amado. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente y haz esto y esto. Esfuérzate y sé valiente y haz esto y esto. Sé que a veces suena retórico el punto. Pero, amado, esa es la verdad sustentable. Porque esa verdad sustentable es la que transmite a nuestras vidas autodisciplina. Y si hay una cultura que no es disciplinada, es la cultura latina. Y en esa bolsa entramos los venezolanos, o muchos, o la mayoría de venezolanos. ¿Sí me comprende usted el mensaje? Entonces, como hijos del Eterno y como ciudadanos de su reino, nosotros estamos llamados a vivir por encima del estándar de un latino cualquiera, aunque yo soy latino. ¿Sí? De una persona cualquiera, porque yo soy un ser humano, es verdad, pero yo pertenezco a un reino. Y eso debe estar amalgamado, amado, con nuestra identidad en el Eterno. ¿Me copia acá la idea? Siempre guardándonos del hedonismo. ¿Cómo no? Enseña el rey Salomón que es bueno que el hombre viva y disfrute de las ganancias, del esfuerzo de sus manos, del esfuerzo de su trabajo. Claro que sí. Ya habrá el momento en que ciertamente quieres comprar lo que tú quieres y eso produce placer. Está bien, no hay problema. Pero cuando yo reviso mi corazón, hay gratitud al Eterno. ¿Sabes? No hay ambición por el otro, no hay envidia por el otro, no hay celo, no hay rivalidades. No, es simplemente disfrutar de lo que el Padre Eterno permitió que llegue a mi mano. Eso es diferente. Amén. Eso es diferente. Y nosotros, amados, debemos guardarnos en todo tiempo de la ambición y del hedonismo, que busca solamente vivir del placer. ¿Ok? Por cierto, cuando estudiamos la Torá, amados, una vez más repaso el punto y lo vuelvo a planchar. Si hay algo que exige su palabra, siempre en el tema de la disciplina, es el hecho de romper el confort. Aunque usted no lo cree. Romper el confort. ¿Usted cree que cuando salió el pueblo de Israel, así simplemente trastocaba al faraón y ya salían de un día para otro y ya? ¿Pero qué hizo Hashem? Expuso 10 plagas. A lo largo de un año, 10 plagas sobre el pueblo, sobre la nación. Por si fuera poco, ¿usted cree que el Eterno no tenía el poder para montar a todo el pueblo en expreso o en avión y ya rápido llegas allá al punto? Es más, trasladarlos en el tiempo, hacer así un chasquido de sus dedos y pasar al pueblo a la tierra de Canaán sin enfrentar a ningún enemigo. ¿Y qué hizo el Eterno? No, papá, tú vas a vagar por el desierto, porque yo necesito examinar tu corazón y sacar de él lo malo del corazón. Procesos, procesos, procesos y más procesos. ¿Sí lo ves? ¿Y esto para qué, amados? Para que usted salga del círculo del confort. Para que usted salga siempre de la conformidad. Porque créame, amados, si este camino fuera fácil, la multitud de gente no cupiera acá. ¿Sí lo ves? Pero esto es de esfuerzo. Esto es de esfuerzo. Y lo interesante de esto, amados, porque usted entonces se contrasta como el rey David. Ah, yo me he esforzado, pero Rafa, mira, no ha sido fácil y aquí estoy. ¿Sí?
Pero yo veo el de al lado que no conoce al Señor y ahí mismo el tipo ha prosperado, ahí mismo la persona ha crecido, ha alcanzado sus metas, sus cosas, y ese está lleno de ambición y es un hedonista de primero, y es un banal. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué creen ustedes? Porque esa pregunta se la hacen muchos creyentes y se quedan sin respuesta, con punto suspensivo. Pero la Torah tiene respuesta para eso, ¿sabe usted? Vea, Hashem en su misericordia permite que la gente mala obtenga ciertos placeres porque ellos no van a gozar de la vida eterna. Usted y yo sí. Entonces Él nos va a exponer a un proceso constante. Eso que tú tanto esperes que nunca ha llegado, eso que albergaste en tu corazón como un sueño y que nunca llegó, eso tú lo vas a disfrutar en el mundo venidero. Eso no significa, una vez más, a que es un llamado a que confórmate en esta vida. Ya, quédate así. No, sigue luchando. Pudieras todavía estar a tiempo de alcanzarlo hoy día. Pero créeme, amado, sin duda, tu recompensa mayor está en el mundo por venir. Allá te vas a llevar las manos a la cabeza y vas a decir, wow, yo sí fui tonto y perdí tiempo en esto y en esto, y fui engañado por esto y por esto, y fui desacertado con esto y con esto. Señor, cuánta misericordia, que con tantas malas decisiones, aún así, me amaste, me acompañaste, me tomaste de la mano, y aquí estoy, gracias a ti. Amén. Entonces, una persona como Balaam, una persona negativa, una persona que tiene influencias del mal en su vida, va a operar en la ambición, en el hedonismo, y va a ser una persona banal. La persona banal es aquella persona superficial. No le importa a los demás. Si ofendido o no ofendido, eso no es mi problema, mi asunto. ¿Sí? O hago yo algo mal y simplemente me ausento o me aíslo. Y a mí no me importa el mundo que me rodea, no me importa. Eso es ser banal. En la fe nos debe interesar el otro. Eso tiene que ver con el amor al prójimo. Nos debe interesar el otro. ¿Ok? Si yo estoy consciente de que en un momento determinado produjo un daño, bueno, ya me hago consciente, ya lo internalicé, y espérate, vamos a aclarar el punto, vamos a conversar, ¿sí? Pero, si soy responsable de algo y evado esa responsabilidad, eso en un sentido, y si es una práctica continua en la persona, es ser banal, en ese sentido, ¿ok? No me importa lo demás. O sea, como Balaam no le importaba maldecir al pueblo para que ellos fueran destruidos. No me importa, simplemente por una paga. Voy a destruir todo un pueblo solo por una paga. ¿Ah? Imagínense que ustedes le lleguen con miles de dólares solamente para matar a una persona. O a algunas personas. Sin que nadie sepa. Ya está garantizado que tu delito no va a ser dado a conocer. ¿Usted aceptaría esa propuesta? No debería. Tiene que vivir el momento, pero no debería, ¿no? Eso sería una persona banal. O sea, no me importa el otro, me interesa simplemente mi ganancia, punto. Porque esa persona yo ni la conozco. ¿Es así el pensamiento que debe tener el creyente en el Mesías? No. El creyente en el Mesías le debe doler a aquel que no conoce. Imagínese usted. Para nosotros tiene que ser tan importante la persona que no conoce el Eterno y que yo no conozco, que aquel que es hermano en la fe. Porque yo entiendo que aquella persona que no conoce el Eterno es criatura del Eterno, que tiene el derecho a ser salvo o redimido, tal como el Eterno me dio la oportunidad a mí. Entonces eso cambia tu perspectiva hacia otras personas y empiezas a verlo con amor, no con indiferencia. ¿Lo vemos? Bien, sigamos. En el Nuevo Testamento vemos la influencia de esta doctrina, porque esta doctrina se mantuvo en el tiempo. A ver, avanza un instante, por favor, a la siguiente lámina. Ok, ve atrás, por favor. Veamos acá. Apocalipsis, capítulo 2, 14 al 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Escuche esto, Apocalipsis, Nuevo Testamento. Si yo no conozco a Balaam con todos estos detalles que hemos compartido ahorita en la Torah, cuando tú lees Apocalipsis acerca de la doctrina de Balaam, no tienes ni la más mínima idea. ¿Sí o no? No, sé que Balaam fue un hechicero allá, pero no sé más de él. ¿Y qué hemos hablado de él? Que fue un hombre hedonista, que fue un hombre ambicioso, que fue un hombre amador de sí mismo. Si yo conozco esta verdad, en mi vida de fe, yo voy a reconocer rápidamente a quien actúa como Balaam. ¿Sí lo ves?
Pero si yo no conozco esta verdad, cualquier persona que actúe como Balaam, yo ni lo reconozco. Y sigo haciendo vida con él. Entonces, atento con esto. Porque Balaam, amados, no fue cualquier persona. Fue una persona, a pesar de ser hechicero, fue una persona de autoridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el perfil de Balaam va a estar en corazones de personas con autoridad. Amén. Si hay algo de lo que yo me cuido, amados, en el modelaje de la enseñanza de ustedes, es de ellos van a gloriarme por cosas. ¿Sí? O de ser yo el servido, el primero, el que yo me siento allí y todo el mundo me sirve a mí, o que en medio de la alabanza yo estoy aquí indiferente, sentado, me explico, relajado. No, que alabamos al Eterno todos. Y saque usted la cuenta, amado, porque eso es una crítica que yo le tengo a mis compañeros de fe, ¿sí? Que en congregación de la máxima autoridad es indiferente a la alabanza. Tú eres el primero para modelar a los demás. ¿Me explico? Y no lo hago por jactancia, no lo hago por la hipocresía, para que me vean. No. Yo he entendido, amado, lo importante que es la alabanza para mi Padre como una ofrenda. Amén. Y voy a estar de primer paso en esa línea. Amén. Porque el que tiene este perfil es banal. Canten que cuando terminen la canción me llaman para yo ir a predicar. Y si me toca llegar tarde, hermano, empiece usted, que yo llego a la hora de la enseñanza. Soy indiferencia. Eso es ser banal. ¿Sí? O que todos son súbditos y yo vivo de ustedes. Entonces, en mi cumpleaños o en cualquier motivo donde me es necesario un reconocimiento, todo el mundo tiene que seguirme y dar el reconocimiento. El Eterno me guarde de eso, amado. El Eterno me guarde de eso. Amén. Hay gente que vive de eso. Y eso es hedonismo. Eso es hedonismo. Recuerdo hace muchos años, en un seminario de finanzas, en la primera línea habían autoridades espirituales, pastores, y quien enseña le saca un bolígrafo plástico a uno de esos pastores. Y le dice, esto es indigno para el reino. Bolígrafo plástico kilométrico, de papermate. ¿Sí? Esto es indigno para el reino. Y él empezó a enseñar que, bueno, como él es hijo del Señor, él merece lo mejor y los hijos del Señor merecen lo mejor, y sí, merecemos lo mejor. Pero eso no significa que voy a obtener solo lo mejor, por un lado. Y por otro lado, que lo mejor es relativo en función al contexto donde tú te encuentres. Yo me enfurecí, pero esperé en el Eterno, calladamente. E hice una crítica en mi mente, honestamente. Porque uno de sus testimonios era que precisamente, por él merecer lo mejor, la congregación le regaló a él un vehículo. Un vehículo. Y él mostraba el vehículo. Vean, ese vehículo que está allí, que es de agencia, se lo compró la congregación porque hemos entendido el mensaje de que nosotros merecemos lo mejor. Entonces yo veo el vehículo y era un carro de agencia, pero básico. Entonces yo decía, qué pequeña es la mente de este hombre. Porque si este hombre hablara con Ronaldo, hablara con un futbolista, ¿verdad? De cualquiera de estas selecciones, el que menos gana tiene fácilmente un Ferrari, bueno, ni le sé el resto de los nombres y los modelos que ya han surgido. Entonces, eso es relativo, ¿ves? Para ti es un gran carro delante del que no tiene carro, eso es una realidad. Pero ¿cuántos después de ti tienen mejores carros que ese? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Humildes. Entonces, él decía que el bolígrafo plástico no era digno para un siervo del Señor y saca un Parker de plata de él. ¿Y de qué es el bolígrafo? De Donald Trump. Es de oro y no te está a ti restregando en tu cara que tú tienes un Parker de plata. Cosas por el estilo. ¿Sí lo estás viendo? Entonces, tenemos que ser humildes. Al final lo que tenemos es que ser humildes. Porque en un momento dado tú puedes estar mejor que muchos. Pero usted voltea, amado, y hay millares que están mejores que tú. Y no están pendientes de eso. Aparte. ¿Me explico? Cosas como es. Y José, en su filosofía natural
Me decía hace unas semanas atrás, Rafa Salomón fue el hombre más rico del mundo. Y yo le digo, sí, la Biblia dice que tenía oro como piedras. ¿Te has visto piedra en una quebrada? Bueno, así las tenía Salomón de oro. Así las tenía Salomón de oro. Pero viene mi hermano amado, me decía, hermano, no tuvo microondas, ni tuvo un carro así automotor. No tuvo teléfono. Digo, si no fue sabio. Estamos mejor que él. Y él fue más rico que nosotros. ¿Sí lo está viendo? Es relativo. Es relativo por amor al eterno. Entonces, si nosotros añadimos valor a esas pocas cosas que podamos tener así en lo inmediato, ya le tenemos ventaja a Salomón. ¿Qué nos toca hacer? Humildes. Por amor al eterno, humildes. Dígame. Yo quisiera también aportar allí, Sí. hermano, que muchas veces esas personas que están mejor que uno, Materialmente hablando. realmente, por supuesto, hablando de ese tema de los carros, las Sí. celebridades, Sí. muchas veces es porque quizás, en el caso de un deportista, Sí. es porque su talento se lo permite. Son organizaciones que lo quieren, Claro. están, Claro. pero en base a su talento, Claro. no como otras personas que creen tener lo mejor, pero a costa de otros, o a costillas de otros. También. Eso es otra cosa también. De repente, repito, como los deportistas en su talento, organizaciones que los quieren, pues le pagan y tienen cosas buenas. Sí. Pero otros que creen que lo mejor es a costa de otros. Así es. Y lo otro es, y nos estamos saliendo del tema, pero importante acotarlo, es que las riquezas según este mundo son contrarias a la fe. Porque, amado, sin duda Messi es el mejor jugador del mundo, sin duda. Y si no es el mejor, es el segundo. Y si no es el segundo, es el tercero, pero ahí está, hermano, créeme que es uno de los primeros. Ahí no hay duda, ¿me entiendes? Ajá. Pero, amado, ¿qué sería más importante? ¿Hacer un gol a que un cirujano le salve la vida a alguien en una operación a corazón abierto? Te la pongo así. El mejor jugador de béisbol. Y viene un maestro que ha formado por 20 años niños y niñas que se han hecho en un futuro profesionales. Que muchas de las enseñanzas impartidas por un maestro con vocación, por un docente con vocación, le ha dado vida a una persona a través del conocimiento. Y esa persona crece y se olvidan del maestro. ¿Me explico? ¿Qué es más honorable? ¿La labor de un maestro o la de un jugador de béisbol? En ese sentido. Ahora, ¿quién gana más? Entonces, el mundo no lo está valorando igual. El mundo no lo está valorando. Eso, así es. Y yo te llevo al punto de comparación, no porque porque maestros son mucho más que jugadores, ¿cierto? Un equipo va a tener 20 jugadores, pero un golero va a tener hasta 30 maestros, por poner un ejemplo. Ahora, el valor de las cosas, ¿sí? Este docente, solamente pedimos que tenga una vida, que pueda tener una vida digna. Es mucho pedir. No va a cobrar los millones del jugador, pero una vida digna, ¿vale? Es un profesional. ¿Sí lo ves? Entonces, es importante siempre, amados, sobre todo en temas de materialismo, pesar en una balanza todas estas realidades, ¿verdad? Y pedirle al Eterno que nos dé discernimiento y que nos permita ver cómo Él ve la situación. Y vas a tener mucho más shalom. Porque a veces estás midiendo toda esta situación y te sientes en desventaja, pero no estás sacando cuenta de todo lo que el Eterno ha hecho por tu vida. Entonces, a lo que voy en relación con la enseñanza, con el hedonismo, es solamente mi placer. No es llegar a términos de negociación, no es pensar también en el otro, ¿sabes? Es mi punto, es la reflexión. ¿Ok? Es la reflexión. Entonces, escuchen esto. Esta iglesia tenía la doctrina de Balaam. Ahora hablamos ahorita ampliamente de Balaam. ¿Cómo era? Un hechicero, hedonista, ambicioso, todo lo hacía por el dinero. Ok, hay congregaciones que tienen la doctrina de Balaam. Díganme ustedes. ¿Sí? De sobras. Las hay. Tienen la doctrina de Balaam. Pero como la gente no conoce a Balaam, papá, se traga completo ese pan. Normalito. Sí, señor.
quien enseñó a Balac a echar tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Yo voy a explicar cómo se ve eso. Así también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas fueron seguidores de Nicolás. No el presidente. No el presidente, pero tampoco Santa Claus. Estuve pensando en San Nicolás, quien fue una secta gnóstica que existió cerca del año 200 después del Mesías. Su doctrina se fundamentaba en la vanidad, el placer y el dinero. ¿Ves? Todos estos mensajes que aparecen en YouTube de positivismo, de nueva era, de materialismo, todo eso está influenciado por los nicolaitas, amados. ¿Sí? Repite estas palabras los 5 primeros minutos de tu vida. Eso es nicolaísmo. ¿Sí? No te está diciendo nada malo, pero te está enseñando a ser egoísta, a solo pensar en ti. Acá me pasó un mensaje para que tú hagas la declaración acerca de nuestro rey, que él es grande, que él es bondadoso, que él es eterno, y nadie lo repite ni lo dice. Porque no eres tú, pues, para el rey. Y lo que nosotros hemos dicho, sea de paso, en esta dinámica que estamos pasando a diario, ¿verdad? Sobre esta declaración de fe, de alabanza a nuestro rey, es que cuando lo hacemos, primero te hace un reseteo en tu mente, primero que nada. Deja de pensar solo en ti. Le das un chance, ¿verdad?, a pensar en el Creador, y Él organiza tu vida. Se digo, ¿qué nos toca hacer? Repitamos la palabra, declaremos su palabra, reconozcamos en alabanza quién es Él. Amén. Porque si tú le honras a Él, Él te honra a ti. Está sencillo. Pero vimos por YouTube y agarramos un video solo que calce para mí. Porque soy yo más importante que el Creador. Egoísmo. Al final es egoísmo. Entonces, dice aquí que Balac enseñó a Balac a echar tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuándo sucedió eso? En la nota, por razones de tiempo no lo voy a leer, pero va a estar allí del capítulo 22 al 25, en Números. Por cierto, les cuento a quienes no conocen la historia, él acepta ya la contratación y va a maldecir al pueblo y se pone en lo alto para maldecir al pueblo. Y cuando va a maldecir al pueblo, el Eterno tomó su boca y lo que hizo fue bendecir al pueblo 3 veces. Qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Y por qué lo bendijo? Porque el pueblo en ese momento dice que sus grandes carpas embellecen al pueblo. Las carpas eran los talit que todo el pueblo estaba utilizando en el momento de orar al Eterno. Entonces la oración al Eterno sirvió de escudo, sirvió de protección a las maldiciones de este hombre. Y al final, en lugar de maldición, esto se convirtió en bendición. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero más tarde, este hombre puso un tropiezo y habló con Balac. Él le dijo, más adelante, que las hijas de Moab salgan al encuentro de los israelitas y los seduzcan. Solamente sale eso en la Biblia. Pero cuando tú te vas a manuscritos antiguos en Israel, como el Midrash, aparece que cuando ellos fueron entrando a la tierra de Moab, habían como grandes tiendas, ¿ok? Y entonces las mujeres ofrecían ropa de vestir, pues, indumentarias, armas a la venta. Y cuando los hombres entraban para ver las prendas, las mujeres los atendían desnudas y los seducían. Y entonces ellos caían en fornicación. Así cayeron miles en fornicación. Y fue como vino la plaga sobre el pueblo de Israel. Entonces él generó ¿qué? Un tropiezo por haberlo expuesto a comer cosas sacrificadas y a cometer fornicación de todo el pueblo. De esa manera, parcialmente, Moab pudo vencer al pueblo de Israel. Porque el Eterno desató una plaga sobre ellos por esta fornicación colectiva que hubo. Y al punto que voy acá, amado, es que precisamente con la doctrina de Balaam, primero, tú te puedes convertir en un ambicioso, en un banal, en un materialista, pero el materialismo te ciega, ¿sí? Porque eso te da un estatus de poder. Y cuando te da el estatus de poder, ¿sabes qué? El placer tiene que ser para mí. Y entonces ahí pasas a otros ámbitos de la vida. Y caes en la fornicación, caes en la inmoralidad sexual y para usted de contar. Por eso es que Hollywood es Hollywood, ¿sí? Cómo empiezan los primeros actores. Normal, es parte de un trabajo y ya. Y cómo terminan muchas veces.
desviados completamente en la inmoralidad sexual. Porque eso trabaja de esa manera para destruir al hombre. ¿Ok? Entonces, bástase que alguien que no tenga un corazón procesado obtenga poder para ya olvidarse del resto. ¿Sabes qué? Aquí mando soy yo. Yo soy el mejor. Yo soy la mejor. ¿Me explico? Porque cuando en un momento dado, en la vida de fe, nos faltan muchas cosas, somos humildes, seguimos dependiendo del Eterno. Pero cuando en un momento dado Él nos bendice y nos da mucho más, y no tenemos un corazón preparado para ello, y es parte de su enseñanza también, entonces nos vanagloriamos. ¿Ves? Y vemos al otro ya hacia abajo. Cuidado con eso. Debemos ser humildes. Sigamos. Número 23:8. ¿Cómo podré maldecir a quien Elohim no ha maldecido? Eso es gozar de la bendición del cielo. A usted le pueden maldecir, pero esa maldición no tendrá efecto si el Eterno, el Dios del cielo, le está protegiendo a usted. ¿Cómo podré execrar a quien el Eterno no ha execrado? Eso es gozar de su selección, de su escogencia. Cuando tú eres su hijo, ya eres su hijo, punto. ¿Sí lo ves? Él te va a guardar de todo mal si tú eres su hijo. Desde la cumbre de los montes lo contempló. Él vio al pueblo en la cumbre de los montes. Él vio al pueblo. Desde los callados lo divisó. Ve ahí un pueblo que mora aparte. ¿Cómo es eso que un pueblo que mora aparte? Único en su clase, apartado por su santidad. Eso es lo que demanda el Eterno, porque nada es gratis, pues. Si el Eterno lo vende todo, pues. Por el Eterno hay una condición en todo. Sí, hermano, no tengo otra que decirte. Las cosas no son instantáneas y tienen su precio, eso es así. ¿Ok? No fue que él vio a un pueblo relajado. Si él ve a un pueblo relajado, hundiéndose en la inmoralidad sexual, en la corrupción, ¿usted cree que esa maldición hubiese tenido efecto? De inmediato, si tiene inmoralidad sexual, claro que sí. Pero cuando él vio desde lo alto al pueblo, ¿qué vio él? Un pueblo único en su clase, apartado, ¿verdad? Por su santidad. Y entre las naciones no será contado. ¿Quién podrá contar la descendencia de Jacob? ¿Y a quién enumerará la asamblea de Israel? Muera yo con la muerte de los justos y sea mi descendencia como su descendencia. Imagínense ustedes. Profirió bendición sobre el pueblo. Escuchen esto. No hay hechizo contra Jacob. Al pueblo de Israel, por esta promesa, al pueblo de Israel no se le puede echar brujería. Ya está así cerrado. Y como nosotros somos injertados al pueblo de Israel, le tengo una buena noticia. No hay forma de que nos alcance la brujería. Salvo que usted esté en desobediencia abierta, declarada. ¿Sabes que yo estoy en rebeldía? Yo no quiero saber nada contigo. Créeme, ahí te quedan las 1000 plagas, perdón, las 10 plagas de Egipto. ¿Sí? Pero si usted está en orden, esta brujería no le alcanza. A mí me han llegado creyentes, concha hermano, yo no sé. Yo veo que hay algo espiritual que se cierne en mí. Brujería. Ajá, pero está en orden, porque si está en orden no te hace nada. No tiene efecto contra ti. Y eso nosotros lo hemos comprobado. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Pedro, hace años cuando tu hermano, caminando en la fe, ¿qué le dijo al brujo? ¿Qué le dijo al brujo? Que no podía estar ahí presente. Yo siendo niño, mi mamá en una sesión de espiritismo, el niño no puede estar acá, sáquenlo. Tuvieron que suspender todo. Porque estás marcado por él. Estás marcado por él. Nadie, ninguna fuerza espiritual de las tinieblas tiene fuerza contra ti si tú eres un escogido del Eterno. A su tiempo se dirá de Jacob y de Israel: miren lo que ha hecho Elohim. He aquí un pueblo que se lo hará levantar cual cachorro de león y se alzará como un león. ¿Quién es ese león que se alzará? Véanlo, por favor, véanlo. Esto es una profecía. Escuchen, es una profecía, escuchen. Miren lo que ha hecho el Eterno. He aquí un pueblo que se lo hará levantar cual cachorro de león y se alzará como un león. ¿Quién es ese? El Mesías. Yeshua, el león de Judá. El león de Judá. Lo está profetizando. No cesará hasta que haya devorado presa y bebido la sangre de sus víctimas. O sea, hasta acabar con todo aquello que es malo. Y eso es lo que está haciendo el Mesías ahorita con nuestras vidas. Amén. Él está devorando en nosotros, en el sentido figurado, lo que es malo, lo que es maligno, lo que te hace feo. ¿Sí? Entonces, ¿sabes que existen personas feas? Congénitos, pues, o sea, ¿qué te puedo decir? Al Eterno le plació. ¿Sí? Pero más feo nos ponemos cuando hay ambición.
¿sí? Cuando eres banal, ¿sí? Te pones feo, hasta te encaras así feo, te ves feo, ¿sí o no? Usted es experta en relaciones humanas. Cuando uno entrevista a una gente así mal encarada, con la gorrita por aquí, un zumbao, vamos a estar claro. Bueno, Yeshua está para quitar ese mal, para escanearte, quitar ese mal que está en tu corazón que te hace más feo. No lo feo natural. No lo feo natural. ¿Sí? Porque si somos feos naturales, pero contamos con la gracia de Hashem, hey, es una belleza especial. Por dentro eres hermoso. Baruch Hashem. Por eso. Porque hay gente bendecida, ¿verdad? Amén. Sigamos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Aquí lo veía orando. Tus habitaciones, oh Israel. Como valles que se extienden, como huertos junto al río, como aloes plantados del Eterno, como cerros junto a las aguas. De sus cántaros fluyen aguas, y de su descendencia muchas aguas. Más exaltado que Agag será su rey, y enaltecido su reino. ¿Quién es ese rey? Yeshua. Elohim lo ha sacado de Egipto, para él como los cuernos del búfalo. Devora las naciones enemigas suyas, quebranta sus huesos, y con sus flechas los atraviesa. Agazapado se echa cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? Los que te bendicen han sido bendecidos, y los que te maldicen han sido maldecidos. Si alguien te maldice, amado, queda inoperante su maldición para ti, pero para él se le revierte. Se le revierte. Estoy escuchando un testimonio de Gille Ávila, uno de los evangelistas más importantes a nivel mundial de procedencia puertorriqueña. Un hombre le hizo la guerra en las comunicaciones sociales, en los medios de comunicación, perdón. Les hizo la guerra a este hombre, lo odiaba, él se constituía ateo, era un periodista de mucha influencia y le hizo la guerra. Y de pronto, transcurridos unos meses, el hombre murió. Murió. Y entonces aparentemente no hubo claridad en su muerte o las causas de su muerte y necesariamente tuvieron que investigar. ¿Cómo le llamamos a este procedimiento cuando exhuman el cuerpo? La exhumación del cuerpo para sacar allí unas muestras y unas pruebas. Y cuando abren el féretro, amado, el féretro estaba arañado. Entonces, un hombre viene y le dice a él: hermano, ¿te acuerdas de aquel hombre que te perseguía con asedio, te perseguía, que te iba a demandar? Sí, sí, claro. Murió. Púnchale, qué tremendo. No es tremendo que se haya muerto, hermano. Tremendo fue que fueron a exhumarlo, hicieron cuenta en el féretro que en algún momento revivió estando allí encerrado. Y yo recuerdo una maldición que él puso sobre ti acerca de que tú debías morirte. Increíble, amado. Increíble. He aquí ahora, ya me voy a mi pueblo. Ven pues y te informaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días venideros. Este es el texto donde después que Balaam bendice al pueblo y se viene con Balac, Balac se queja, tanto que te pagué y vas a venir a bendecirlo, ¿ok? Después de eso, ocurrió que le dijo: ven pues y te informaré lo que harás con este pueblo en días venideros. Fue eso, decirle que las hijas de Moab se le exhibieran a los israelitas para que ellos cayeran en fornicación. Y fue a través de la adoración del dios Baal. ¿Cuál es el cuidado y la lección que nos llevamos de esto, amado? Mire, usted puede ser influenciado, por muy fortalecido que sea, usted puede ser influenciado por cualquier persona. Enseña el apóstol Pablo: el que quiera estar firme, mire que no caiga. Entonces, cualquier persona le puede servir de influencia, pero si esa persona es un idólatra, si esa persona adora a un Dios falso, puede conducirte a ti eventualmente a que tú adores también a ese Dios. E hizo Israel un alto en Sitín. Sitín es un lugar de palmeras, un lugar de descanso. Y el pueblo fue contaminado al prostituirse con las hijas de Moab. ¿Ves? El descanso les dio a ellos la posibilidad de ser contaminados con la prostitución. Por eso es que muchas veces el Eterno no te tiene en Sitín, en un lugar relajado. ¿Has notado eso? Oye, Señor,
Claro, sin ansiedad, pero con full ocupaciones. Porque es que si te dejas el ocio te pones a inventar. Entonces el Eterno te da ocupaciones. Bien, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió de sus ofrendas y se postró ante los dioses de ellas. Cae en la misma práctica de la persona, ponte tú que no sea fornicación, ¿verdad? No es fornicación. Pero empiezas a hacer lo mismo que ellos hacen. ¿Qué pasa? Progresivamente te asimilas. Y después que estás allá, que te sientes ya muy lejos de tu padre, entonces caes en la fornicación. Esto es un proceso. Créeme que Satanás no tiene apuro en que tú caigas en fornicación de hoy para mañana. No importa, que pasen los años, no importa. A mí me interesa que tú adores a Moab. Porque si tú caes en idolatría, Hashem se aparta de ti. Y si tú estás solo, eres presa mía. Y ahí yo te expongo a la fornicación. Entonces ahí tenemos que ser muy sabios, amados, en el entorno donde nos encontremos. No solamente con una persona maldiciente, ¿sí?, sino con las pretensiones, las intenciones de la gente. ¿Ok? Hace años alguien me decía, mataron a un amigo. Ese amigo era buena gente, ¿verdad? Vale. Pero murió muy joven. No creo que sea eso normal. ¿Por qué murió tan joven? No sé. Pero él era buena gente. Lo único malo que él tenía es que él le pegaba a la mamá. Pero así gente se muestran con una fachada de que son buena gente. Enemigo, vecino desconocido. Entonces, detrás esconden grandes males, grandes maldades. Tenemos que cuidarnos. No estoy diciendo con esto, amado, que usted no tiene derecho a compartir con nadie, no. Pero espérate, él aquí, yo aquí. ¿Me explico? Y dependiendo también qué es lo que voy a compartir con la persona. ¿De acuerdo? Sabiduría, es sabiduría. Yo aquí no le voy a dar un manual. Júntese con este y con este no. Y con este tampoco. No. Sabiduría. Si usted depende del Eterno, usted sabrá qué decisión tomar y bajo qué condiciones usted va a compartir o no con ciertas personas. Eso es así. Amén. Atentos con eso. Así fue apegado Israel a Baal peor. ¿Ve que fue progresivo? Así fue apegado Israel a Baal peor. Y la ira del Eterno fue encendida contra Israel. Balaam sabía, esa gente está protegida. Pero si esa gente no le fiel al Eterno, ahí ese será su talón de Aquiles. Entonces le instalaron toda esta trampa. Cuando la gente se apega a Baal peor, tú no te das cuenta, eso es muy lento. Tú te vas separando de amigos, eso es muy lento, amado, muy lento. Y cuando vienes a ver, estás muy lejos. ¿Cuándo se han extraviado en la playa? ¿Cuándo han estado nadando en un punto y de pronto ciertos movimientos de la marea te alejaron y cuando caes en cuenta estás lejísimo? Eso hace Satanás, amado, con sus artimañas en nuestras vidas. Y tenemos que velar por ello. Tenemos que velar por ello. ¿Sí? Ok. Escuchen. Los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Moab tenía a este dios Baal peor. Por cierto, vea cómo se llamaba ese dios. Baal es señor. Baal. ¿Y peor qué es? ¿De dónde viene el término peor? ¿Qué califica usted como peor? Algo más malo que malo. ¿Cierto? No, eso es peor. Cuando algo no sirve y comparas con otro, no, eso es peor. ¿Qué es peor? Bueno, así es ese dios. Entonces, los moabitas los invitaban a ellos a esos sacrificios. Baal peor tenía muchos tipos de cultos. Y uno de los cultos era una exhibición sexual que se hacía pues en una ceremonia, ¿ok? Hacían ritos sexuales, tipo sacrificios para ese dios. Allí repartían comidas. Normal, alimento para las personas. Pero procedente a ese ritual. ¿Sí está teniendo en cuenta? Entonces, procedente a ese ritual, ellos se asimilaron y cayeron en la trampa. Ahí nosotros tenemos que velar, amados. A veces nos pueden ofrecer alimentos que fueron ya sacrificados a los ídolos. Eso tú no lo sabes. ¿Sí? Entonces tenemos que velar. Si tú no lo sabes, no hay problema. Pero si viene un brujo, alguien, ¿sabes? El que tú sabes que es brujo, ¿vale? Dice, ay, mira, te traje aquí unas papitas que me quedaron de un compartir de anoche. Mira, están limpiecitas. Tú no me la vas a calentar. ¿Tú se la vas a aceptar? ¿No se la vas a aceptar? Yo se la acepto, pero no me la como. ¿De acuerdo? Porque lo cortés no quita lo valiente.
¿Cómo no? Muchas gracias, pero no me la puedo comer. Yo sé que no es de buena procedencia. Hasta en eso tú tienes que cuidar. Por ejemplo, están celebrando a la Virgen de Belén en San Mateo. Y usted llega al pueblo, ay, tengo hambre, papá, sí, cómprale una hamburguesa. En el momento de la celebración, eso fue sacrificado a los ídolos. O como estuvimos por allá una vez en Maracaibo, y les soy honesto, por curiosidad, entré a la Basílica de la Chinita, que eso es súper sagrado, porque dice que ella se mueve, llora, y yo la vi, no. Y eso. Y entonces, después de eso, no, pero no, aquí unos helados. No, pero tú quieres comer helado, no, pero ya no. Eso es sacrificado a los ídolos. Porque quien lo está haciendo con ese fin. Si me caes en cuenta, tenemos que velar, amado. Una procesión en Semana Santa. No, yo no acepto, yo no celebro eso. Pero estás en medio de la multitud y te vas a llevar con la multitud, ¿sabes? Ay, mira, dame un raspado, un cepillado. Eso es sacrificado a los ídolos. No me malinterpreta, amado, usted me conoce. No es bueno vivir en un extremo de religiosidad, estoy claro, pero espérate. Hay un mundo espiritual operando, amado, y nosotros tenemos que guardar nuestros corazones de eso. A ver, si no sabemos, no sabemos, listo, pasó. O sea, tranquilos. Fuera psicosis, ¿ok? Tengamos shalom. El Dios que opera en nosotros es mayor que el de ellos, así que no hay tema con eso. Yo no sabía, ¿me explico? Pero tiene que ser un no sabía desde la conciencia. No es no sé de qué, no, yo creo que ese día ya, pero un poquito para acá, para ver. No, así no. Así es, ¿eh? Entonces, mi hermana que está testificando que ella le ofrecieron un chocolate y después que ella se lo dio, no, ese sobró de un evento que hicieron por esta causa, pero claro, yo se lo había bebido. Pero no ha pasado nada, ¿ok? No es que te va a inducir el vómito, a beber leche de magnesia para... No, tranquilo, sin extremos, ¿ok? Pero sí, amado, teniendo conciencia que si algo no procede del Eterno, epa, aquí mi margen, ¿ok? Lo primero que aprendemos de esta enseñanza con Amalek, ¿ok? Que tenemos que cuidarnos con personas negativas que puedan proferir maldición contra nosotros. Número 1. Número 2, que nosotros hagamos el papelazo. Que nosotros hagamos el papel de él. Tampoco se vale. Ok, menos. ¿Estamos de acuerdo allí con eso? Que tenemos que ser vigilantes de no adorar a Valpeor. Que tenemos que guardar nuestros corazones del hedonismo, de seguir solamente el placer, ¿no? Entonces, me invita para un lugar, pero si no es mi fuente de placer, entonces no voy. No, espérate. En el Eterno no todo va a ser por placer. ¿Sí lo ves? Y caminamos en él no limitado por el placer, sino por amor. Amén, amado. ¿Estamos de acuerdo todos? Ok. ¿Hay shalom? Amén. Gracias, mis amados.